¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en esta nueva emisión de Los Días Contados. Comenzó el debate en la Cámara de Diputados. Escuchaban recién a ustedes a Luciano Laspina, ¿no? Que estaba haciendo uso de la palabra y que ya marcó su discurso para todo el campeonato. Puede hablar 5 horas más Laspina, pero lo más importante lo dijo al comienzo, cuando decía que había que distribuirlo de los pobres entre los ricos. Después se corrigió, pero ya había quedado expuesto, ¿no? Laspina, que es diputado por Santa Fe desde hace ya un par de periodos, pero que no vive en la provincia desde hace más de 10 años, es en realidad el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque era funcionario del Banco Ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de gobierno. Con lo cual, el tema de la pertenencia a Laspina, Santa Fe y demás es una anécdota, lo mismo que Carrió, diputada en su momento por Chaco, ahora por Capital. Quiero decir, son cuestiones casi, diría yo, decorativas. Lo que sí es la defensa que hace de este presupuesto, que es probablemente el más triste de todos los últimos años. Y hablo de tristeza porque afecta situaciones que más tarde o más temprano van a tener incidencia en la vida cotidiana, en la salud, en la educación, en el esparcimiento, en la posibilidad de crecer, en la movilidad social. Hay, por cierto, una esgrima dialéctica ahí con quien discutía Laspina, es con el diputado Tayade del peronismo, que tiene efectivamente algunos modos estentorios, pero que ha hecho algunas afirmaciones interesantes que se dan básicamente en este tipo de debates o de discusiones. Porque lo que debemos preguntarnos seguramente, y sobre todo los peronistas que están viendo este programa, es por qué van a tener 135, 136 o 140 votos los diputados de Cambiemos más los peronistas, los provinciales y los aliados, si el presupuesto es tan malo como lo estamos describiendo. Y créame que si se toma el trabajo de leerlo, se va a dar cuenta que retrocedemos en todo y en todos lados. En todo y en todos lados. Hay, por supuesto, también algunas voluntades que han sido persuadidas, si ustedes quieren, concediéndole algunas prerrogativas que son específicas y puntuales para cada provincia a pedido de cada diputado. Por ejemplo, el INTA de Entre Ríos se va a salvar de lo que es el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a nivel nacional, porque hay un diputado que fue a negociar algo para el INTA de Entre Ríos. Hay otro diputado que consiguió algo para un sector del CONICET, en esto que es también el desguace sistemático de la ciencia y técnica en la Argentina. Un diputado mendocino consiguió que por ley en el presupuesto ahora se incluya que el espumante, el vino espumante, no pague impuestos. Es decir, todas pequeñas, ¿cómo podríamos decir?, mordiscones, que se le da un presupuesto que tiene básicamente la misión de satisfacer los intereses del Fondo Monetario Internacional. Y esto que para algunos puede parecer un anacronismo, o decir otra vez el fondo, o el imperialismo y demás, es la historia de la Argentina. Lo decía Laspina en el ratito que escuchábamos antes en el programa anterior, cuando dice la Argentina pasó un tercio de su vida política en default, y los otros tercios pagando una deuda que no se transformó en beneficios ni en ventajas para los argentinos, que prácticamente había sido saldada, de hecho con el Fondo Monetario Internacional había sido saldada por el gobierno anterior para evitar que impongan esto, decirnos cuántos chicos pueden ir a la universidad, cuánta gente puede ponerse cuántas dosis de vacuna, cuántos científicos, entre comillas, necesita o no tiene que tener la República Argentina. Como discurso de contexto, el presidente agradeciendo el aguante, la perseverancia, como si fuera un equipo de fútbol que tiene colgado en la tribuna la hinchada. Aparte, ¿qué otra alternativa hay que no sea el aguante por parte del pueblo argentino que está viendo cómo día tras día va empeorando su calidad de vida? Entonces, el debate en el Parlamento, que tiene un final anunciado, con la actitud complaciente de acompañamiento, si ustedes quieren, en el mejor de los casos, de genuflexión en otros, de diputados que deberían ser opositores, hace que veamos la situación en términos reales. Cambiemos hace hasta donde le dejan hacer. Por supuesto que sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué los diputados, básicamente la primera de las minorías opositoras, ¿no?, peronistas, los dirigentes peronistas, cuando ya se está consumiendo más del 70% del mandato del presidente Macri, no tienen una posición clara, definida, contundente, si tienen el número, si son más? ¿Por qué no hay un dirigente peronista? Porque hoy en el debate de la Cámara de Diputados, antes de esto, que está hablando Laspina y hablando del presupuesto, hubo un homenaje a José Manuel de la Sota,
que yo no voy a entrar en ningún tipo de consideración, digo que la muerte no hace ni mejor ni peor a las personas. Parece que se han dado cuenta todos que el que se murió era el que tenía que ser, porque hasta Martín Lustó habló maravillas de De la Sota. Habló Rossi, que también estaba enfrentado con De la Sota. Hablaron todos, diputados cordobeses, los del PRO, hablando maravillas de De la Sota. Tal vez lo haya sido, no lo sé. Ahora pregunto, era el único, porque francamente, que a esta altura, con lo que está pasando en la Argentina, con los desdichados y con los infortunios permanentes, desdichados digo, conceptos y determinaciones que toma el gobierno nacional, estemos todavía viendo qué es lo que puede pasar desde el punto de vista de la continuidad o el cambio de un modelo político y económico, se explica de una sola manera. Quienes tendrían que levantarse y erigirse verdaderamente como líderes de una oposición, en la mayoría de los casos están sucios. En la mayoría de los casos están con algo escondido. Y eso es lo que los inhabilita para pararse frente a una cámara, en un programa de televisión, en terreno, si se quiere, hostil, ir a los cables o a las agencias de noticias o a los periódicos donde los castigan y dar la cara y plantear, señores, lo que se está haciendo es endeudar al país por los próximos 50 o 100 años. De hecho, hay un bono a 100 años. Con un grupo de gente que tiene un gran dominio sobre el poder, sobre los medios de comunicación, sobre la opinión pública que genera a través de discursos, presencias, frases hechas, clichés, timbreos, spot publicitarios, sonrisas, caras angelicales, todo montaje, toda escenografía, toda una parafernalia que no tiene nada que ver con lo que se necesita. Porque cuando llega la factura de luz por abajo de la puerta, o la del gas, o no vas a poder pagar la obra social, o están rescindiendo contratos de alquiler, como hoy lo denunciaba la Cámara de Empresas Inmobiliarias en Rosario, a rolete, o caminás por el centro, los centros comerciales de Chesorto, Alberdi, la zona de Barrio Belgrano y ves los locales cerrados, te das cuenta que ni esas sonrisas, ni los globitos, ni ninguno de esos muchachos tan agraciados, por lo general estilizados y con ropa casual, te están diciendo lo que pasa realmente. Vos sabés lo que pasa, usted sabe lo que está ocurriendo permanentemente. ¿Y cómo no aparece nada? ¿Y cómo todavía se sigue pensando en si va a ser o no va a ser Cristina? Y la propia Cristina Kirchner, ¿qué hace que no habla, que no dice? ¿Tiene que protegerse? ¿Tiene que negociar algo? ¿Tiene que estar atenta a que, ojo, que la lleven a juzgados o no la lleven a juzgados? No es así, no tiene que ser así. No puede ser una fatalidad para los argentinos estar entre dos fuegos en situaciones donde a ver quién es el que tiene mayor incidencia o mayor poder para que tal o cual juzgado haga o deje de hacer determinada cosa. Este es el problema. Esto es lo que hace que con tiempo, que con medios y con mucha gente que está muy preparada para generar situaciones, aparezca un Bolsonaro. Si no, ¿cómo es posible que Bolsonaro gane las elecciones en Brasil con el voto de las mujeres a las que reduce a condiciones inferiores a la de cualquier otro ser de la creación? Que le diga a una diputada, usted no la violo porque es fea. Que diga que los negros son seres inferiores y los votan. ¿Cómo es eso? Eso es porque está nublado o limitada la capacidad de discernimiento, de interpretación, a partir, primero, de lo que supone la dominación a través de la ignorancia. Entonces, menos presupuesto para educación, menos ciencia básica, menos posibilidades de universidades públicas. Cuanto más embrutecida está la gente, más fácil es dominarla. Y eso se va retroalimentando. Y cada vez es peor. Y entonces lo primero que ocurre es que el que asoma un poquitito la cabeza, mira a los negros que están ahí y dice así, los negros estos que no laburan y cobran planes sociales y están colgados de la luz. Como si ese fuera el problema. Como si ese realmente fuera el problema. La victoria cultural del neoliberalismo, como dice Naomi Klein, una pensadora y periodista muy interesante, es habernos hecho creer, y la mayoría entró por el aro o entramos por el aro, que no hay otra alternativa, que había que hacer esto. Como dice el spot publicitario de la Presidencia de la Nación, sigamos haciendo lo que hay que hacer. No, hagamos las cosas bien. Hagamos lo que hay que hacer en términos de beneficio para los grandes sectores de la población argentina, para las mayorías, que además también hasta en eso la dirigencia política ha modificado su discurso. Ya no hablan de mayorías populares, como si eso fuera una mala palabra. Ya no se habla del imperialismo, como si los Estados Unidos y Trump diciéndole al mundo que no va a dejar pasar a los chiquitos hondureños porque hay infiltrados terroristas musulmanes, como si decir eso
decir imperialismo, porque esa es la actitud, fuera un anacronismo o algo de modé que pianta votos. Mire, ¿sabe qué pianta votos? Pianta votos no poder pararse frente a una cámara de cualquier dirigente, de cualquier sector y decirle, señores, esto es lo que tengo, vivo acá, pago estos impuestos, esto lo gané trabajando, me fue bien o no me fue bien en mi profesión y estoy limpio como para poder afrontar lo que venga. Y no estar mirando para un costado si viene el carpetazo, si viene la denuncia, si viene el fiscal alcahuete que trabaja después de que un medio publique en la tapa 2 o 3 noticias que comprometan la credibilidad de ese funcionario. Ese es el problema. Por eso no ponemos más el tramo del discurso de Laspina en la Cámara de Diputados o de ninguno de los opositores, porque no tiene demasiado sentido que vayamos a ver o presenciar un debate en el que ya está el final puesto, en el que ya está el resultado, 134 o 135 a favor de la aprobación, que supone un retroceso en todo y en todos lados, en todos los rubros, en todas las variables, salvo el pago de servicios e intereses de la deuda externa argentina. Bueno, vamos a hacer una pausa de un par de minutos nada más y después vamos a hablar con Pablo Havkin y vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de esto. Ayer Havkin puso en las redes un tuit inusual, diría yo, fuera de su estilo habitual, lo cual para algunos ha sido muy bueno, para otros es una incógnita en torno a las reuniones que hubo entre la cúpula del Partido Socialista y Sergio Massa, Tumini, Humberto Tumini. Dicho sea de paso, hoy se agarraron a trompadas y lo mostraron y lo van a mostrar por todos lados como si hubiera sido la Guerra Civil Española, un grupo del mismo sector, es decir, barrios de pie. Porque como Tumini se separó de Donda, irrelevante, créame, con todo respeto a las organizaciones, digo, desde el punto de vista de la cuestión personal entre ellos, la discusión era, y llegaron a las trompadas, y justo se pelearon abajo de una cámara que hace con eso un guiso bárbaro, a ver quién se quedaba con el nombre, si los que responden a Tumini o los que responden a Victoria Donda. Esto fue lo que en alguna medida nubló la importancia de una movilización de más de 10.000 personas por las calles de la ciudad de Rosario, que terminó en la Plaza San Martín en contra del ajuste, en contra de este presupuesto. Vamos a la pausa y hablamos con Havkin. Bueno, muy bien, ayer compartíamos el tuit que nos sorprendía, primero porque yo no tengo Twitter y esas cosas, gracias por venir, Pablo. Por favor. Y después lo sorprendíamos a Comi también, ¿no? Que estaba acá y que es uno de tus principales. Claro, Comi decía, bueno, y me parece que hubiera preferido hablar con vos antes, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. El tuit es este que vamos a poner a mis espaldas y que va a estar ahora en primera plana, que dice, abrirse, el de arriba ya lo salteo, ¿no? Dice, abrirse, escuchar, mejorar, no encerrarse en cuartitos para sacarse fotos con parte del pasado que debemos dejar atrás. ¿Podemos poner la foto del cuartito? No un cuartito tampoco, no está mal, ¿eh? ¿Eso es un mural de Diego Rivera o es de Berni? De Berni. De Berni, son parecidos, ¿no? Digo, con los obreros y todo. Algunos de esos dirigentes, los que tuvieron más cerca como obreros, son esos cuadros que están ahí atrás, ¿no? Pero al margen de esto, vos decías, esto es el pasado. Y ahí está el gobernador de Santa Fe, está el candidato a gobernador de Santa Fe, y hay algunos candidatos más, ¿no? Pero digo, Stolbizer, Tumini, Massa, bueno, y después Ricardo Alfonsín, y después los santafesinos, ¿no? Todo el socialismo, salvo Facendini, que es radical, pero es el vicegobernador. Estaba el gobernador y el vice ahí. Sí, hay otra foto, si la ves complementaria, sí, que está de Mendiguren, Camaño, que se amplía Grandinetti, un poco la mesa, ¿no? Y otra gente. ¿Te molestó Grandinetti más que nada? No, a mí no digo esto porque me parece... No me molesta, Pablo, no es que uno le moleste. Yo lo que digo es lo siguiente, nosotros venimos de mucho tiempo de defender un frente en Santa Fe que con dificultades tiene muchos logros para mostrar y tiene desafíos por delante. Para mí los desafíos son de renovación, de recambio de liderazgos, de ideas nuevas, de propuestas nuevas, de abrirlo socialmente al Frente Progresista. Y sinceramente no me parece que hoy el reflejo de eso sea una reunión con Massa o de Mendiguren o Camaño, porque además, ¿qué tienen que ver con las cosas que uno más puede defender de lo que hicimos acá? Yo no me imagino en reivindicar el gabinete de Duhalde o reivindicar las gestiones de Massa en los distintos ámbitos. No es un tema personal, es un tema de defender. En un momento, Pablo, donde yo creo que después de un año muy difícil, porque nosotros el año pasado
fue un año difícil para defender lo hecho en Rosario y en Santa Fe. Sí, el año pasado convengamos que el único candidato a intendente era vos. Bueno, porque miraban las encuestas y porque no había manera en que repuntar y porque parecía que iba a ser, no digo un desfile, pero que si se proyectaba ese 30 y pico %, que tampoco fue tanto, ¿no? De Cambiemos en la parlamentaria, que fue la primera fuerza, había que ver quién se ponía enfrente para que ganara Cambiemos. Bueno, eso se ha revertido completamente en este momento, ¿no? Completamente, por eso yo creo que nosotros, este es un momento para reafirmarse más en lo bueno que tenemos. Yo entiendo, a veces el panorama nacional es difícil de abarcar, porque bueno, es difícil desde el interior sostener una propuesta, pero yo creo que hay que persistir en eso. A mí me parece que en algún momento tuvo una proyección nacional, a mí me parece que hay que insistir con eso. Y creo sinceramente, Pablo, que además hay que ser muy claro porque la sociedad la está pasando muy mal. Y eso también tiene referencia a lo del cuartito. Yo no creo que es un momento para tanta reunión y hacer públicas reuniones de dirigentes para discutir. A mí me parece que es un momento, como se hace acá, de estar en la calle, de ver las obras en concreto, de recorrer los barrios, de salir. A mí, sinceramente, me da como un poco de bronca que en lugar de defender lo mejor que hacemos, de algún modo entremos en ese juego que es a veces más de necesidad mediática que otra cosa, de una foto y el comentario de la foto y estuve con tal o con cual. No creo que sea por ahí. Lo expresé, a veces tiene esto, ¿no? Las redes, uno lo exprese tiene más repercusión, pero sí, quiero aclarar que también lo había expresado antes. ¿Lo hablaste con alguno de los fotógrafos? Lo hablé con la intendenta, lo había hablado antes. Y le había planteado un poco esta idea, digamos, ¿no? Que me parece. Por otra parte, te vuelvo a insistir, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de nuevo, Pablo, porque acá durante muchos años estuvieron encerrados en una grieta. El año pasado, te diría en el momento de mayor ferocidad, mucha gente ilusionada con un poco las frases que vos decís, ¿no? Que son difíciles, haciendo lo que hay que hacer. Claro, bueno, si uno no le da una vuelta más, suena lindo, pero hoy estamos en un fracaso muy claro, muy contundente. La Argentina tiene los peores indicadores económicos desde mucho tiempo atrás, me animaría a decir del año 2002. Y eso no es solamente una cifra macroeconómica, es en la cotidianidad cada vez más gente que la pasa peor y te diría que entramos ahora en el momento más difícil. Y después hay como un cinismo, ¿no? Yo veía, no va a haber recorte al subsidio de transporte. Mira vos, resulta que nosotros tenemos 48.000 millones de subsidio al transporte. En el presupuesto ahora lo que se va a votar son 6.500. El resto, teóricamente, deriva de bienes personales que le pasarían a las provincias, pero lo que hoy es un sistema por kilómetros recorridos, con un depósito que se hace automático, a todas las empresas de la misma manera, pasa a ser un sistema donde incluso 1.500 millones quedan directamente bajo discrecionalidad del ministro. Entonces yo creo que esos son los debates que nosotros tenemos que dar. Después, encontrar coincidencias con, a lo mejor, yo pensaba, ¿qué le vamos a prometer a las pymes santafesinas o al asalariado rosarino con alguien que es un vocero permanente de la devaluación en la Argentina como de Mendigura? ¿Qué coherencia tiene con lo nuestro? Bueno, eso es lo que yo creo que hay que ser más fuerte y confiar más en nosotros, mirar más y abrirse más a lo mejor que tiene esta ciudad, que es innovadora, que es honesta, que es emprendedora y que creo que le puede aportar mucho al país. Bien. El armado político, sin perjuicio de lo que es naturalmente la estructura del Frente Progresista, ayer estaba Roberto Zuckerman acá, que lo decía un poco en broma y me parece que un poco en serio también, dice, ¿por qué no propiciamos un frente bien amplio? Vamos todos a una interna. Dice, si Hafkin, él pensaba, si el socialismo profundiza los lazos con eso y Hafkin no se siente cómodo ahí, que venga una gran interna, que estoy yo, dice Zuckerman, que está Monteverde, Ciudad Futura, que puede estar Carlos del Frade, que puede estar Cler. Quiero decir, que venga para acá. ¿Cuáles son? No digo los límites, porque esto tampoco es una cuestión de ponerle nombre y apellido, ¿no? Pero, ¿cuál es el espacio en la construcción política del Frente? O de lo que era el Frente, si no sé si seguirá llamando Frente, si estarán los que estaban. Yo, Pablo, creo que la foto de la grieta en la Argentina, cuando uno toma los 8 años de Cristina y los 4 años de Macri, que prácticamente han hegemonizado la discusión política en el país, nos va a dejar un país con un PBI menor al del 2007. Entonces creo que hay que hacerse fuerte en lo que planteamos en el momento que era difícil de plantear. Tengo un enorme respeto por Roberto, además compartimos desde el colegio secundario, lo considero un
sé que es mutuo, una persona valiosa, pero bueno, él está en un espacio político que yo, digamos, más allá de que veo esfuerzos, yo también es respetuoso de las aperturas, que plantea una idea. Yo creo que hay, en el país hay una combinación de errores ligados a la corrupción, ligados a la alimentación de la grieta, que no forman parte de lo mejor que Rosario tiene, lo mejor que Santa Fe tiene. Pero podemos dar una discusión abierta porque, te insisto, tengo la mejor valoración y trabajamos todos los días en el Consejo. Lo que yo creo que también, Pablo, a veces es difícil es cuando vos, en un escenario de tanta crisis, y vos lo decías recién, ¿no? Donde la gente no sabe dónde se toman las decisiones, pero las sufre. Donde la política ha dejado de explicar, donde las posiciones varían tanto, después la reacción social es fuerte y es contra todo el sistema. Claro. Entonces yo creo que hay que ser más claros en las posiciones y que hay que tratar de sostener esas posiciones en los momentos más difíciles y en los momentos que uno tiene más espacio para plantearlo con tendencia, hacerlo más. Entonces, creo que hay que evitar la confusión, que es algo que mirá, a veces en el juego político sirve, tiene rebote mediático, yo me saco una foto con tal, eso genera nervios en un lado o no en otro, pero a la sociedad, y en este momento particularmente, Pablo, la aleja del conjunto de la política. Y después aparece la magia de las respuestas, como bien decías vos, yo te escuchaba Bolsonaro, ¿no? Que termina... Sí, una cosa... Y lo tenemos al lado. Y ojo que en la Argentina... Hay Bolsonaras claro, y Bolsonaros. Claro, y hay una potencialidad. Entonces, Sí, por hay eso, un caldo de cultivo muy grande también. Por ¿no? eso yo creo que hay que bancarse, aunque es un momento difícil, salir, discutir. A veces la gente te plantea cosas de forma fuerte y hay que estar. Y creo que ese es un ejercicio, a lo mejor uno que vivió el 2001 y vivió esa experiencia sabe que la única manera de esto recuperarlo es a pulso, en la calle y planteando una consistencia con las propuestas que uno ha sostenido. Bueno, tu futuro político es dentro del Frente Progresista y eventualmente en una interna con algún candidato del socialismo, que creo yo que es lo que razonablemente habría que esperar, como ocurrió en la anterior vez que fue Mónica Fein, la candidata y la que resultó finalmente electa, a partir de continuar vos, de apoyar y de seguir adelante con esa tesitura, ¿no? Sí, en la construcción del Frente. Por supuesto, yo voy a ser candidato, estoy tratando de que sea un espacio muy amplio de muchos sectores que no pertenecen al socialismo, pero que están en el Frente Progresista, muchos sectores del radicalismo, la democracia progresista, de otros partidos, muchos sectores sociales también, y bueno, probablemente la definición del socialismo sea plantear un candidato, y hay varios con aspiraciones, y creo que lo mejor que puede pasar es que tengamos una interna abierta. Yo tengo la visión de que este es un momento de abrir, de renovarse, que también la política hoy necesita recambios, y a veces esos recambios se pueden dar dentro de un partido, a veces dentro de un frente. Eso lo vamos a plantear dentro de un frente. Mientras estamos charlando hay imágenes de la campaña en la que Mónica Fein resultó electa intendenta después de haber perdido la primaria, ¿no? Ahí es cuando vos asumís, dejás la banca de diputado nacional y venís a trabajar acá. Que creo yo, la mayoría de los dirigentes, no sé si todos, pero sí unos cuantos importantes, valoraron ese gesto. Ve, ahí están bajando juntos. No sé si no se la leo en uno de los otros candidatos. Puede ser el día de la Asunción. Creo. Pero lo que estoy diciendo es esto. Vos sentís esa reciprocidad que evidentemente sirvió como para que Mónica Fein esté en un segundo mandato en la Intendencia, ¿no? Es decir, con Mónica Fein directamente, con ella. ¿Cuál es el vínculo, el trato? Con Mónica tenemos trato siempre. No es la cultura del socialismo la cultura más ligada a la generosidad en la política. Pero bueno, creo que lo digo yo y lo podrían afirmar otros. Pero también yo creo que los lugares se conquistan. Bueno, me parece que uno, en la política no hay ni predestinación, ni herencia. Sufrir las diferencias entre Lifshitz y Bofatti, que son evidentes, y que cuanto más tratan de esconderlas, más evidentes son, ¿no? Te vuelvo a decir, sufro la situación de, me parece, estar frente a una oportunidad de renovar el frente y de renovar el vínculo del frente con la sociedad y a veces perder tiempo en cosas que no van a ese objetivo. Claro. Y creo que es un riesgo innecesario. Sí, una energía que se dispone para eso en vez de para otra cosa. Porque, Pablo, lo que está en juego... Para ver cuál es el verdadero adversario. Lo que está en juego es mucho. Mira, el año pasado lo discutíamos, había poco espacio para que nos escuchen. Pero decíamos, miren, no perdamos lo que tenemos, porque estamos en riesgo de perderlo. Creo que hoy está claro que había muchas cosas que están en riesgo de perderla. Tampoco planteemos que las cosas siguen siempre igual. Y creo que eso el Frente está en condiciones de plantearlo, si se abre, si cambia. Siempre en los partidos, después de ciclos tan largos, a veces es más duro y... Sí, desprenderse, saltar. Bueno,
Yo ¿no? sé que mi función en esto, lo ha sido siempre, es un poco empujar de a afuera correr la línea. Ahora, el diálogo está abierto con todos los dirigentes, más allá de este episodio, de este incidente, para decirlo de algún modo. Hice una expresión política que, insisto, creo que va en defensa del Frente, Pablo. Yo creo que si vos le preguntás a quienes votan al Frente Progresista o lo votaron, si realmente se sentirían cómodos en una foto con Massa, dudo que aún entre los militantes de los partidos alguno te responda que sí. Bueno, me consta que alguno de ellos entonces, se preguntó qué estamos haciendo. Entonces, ahí, si todos pensamos eso, no hagamos cosas que todos pensamos que no van a conducir a nada. Está claro. Bueno, vamos a seguir charlando seguramente de aquí en adelante. Viene versus Cambiemos o versus el peronismo, porque hasta hace unos meses, si querés, yo creo que diciembre del año pasado, con la reforma previsional, ahí fue el quiebre. Y después se fue profundizando la caída de la marca Cambiemos, ¿no? Mira, Pablo, a mí me gustaría que el escenario político no tenga cambios tan abruptos porque implicaría que el país hubiera entrado en un sendero de más normalidad. Claro. Pero no veo que es lo que suceda. La verdad que yo le tengo mucho temor a estos meses que vienen porque la Argentina ha absorbido un impacto que a veces cuando vos te sentás y lo mirás sobre un tema concreto, 100% de depreciación de la moneda, 45 hasta 50% de inflación, sale la noticia y a veces queda como, bueno... ¿Sí? Y después el resultado, las consecuencias ya sabemos lo que implican. Y hasta acá ha habido agotamiento de stock, suspensiones, pero eso puede implicar despidos, caídas. Mira, yo lo hablaba con unos chicos que me vinieron a hacer una nota de un colegio secundario y digo, y estos muchachos es como cuando ustedes llegan a las 25 faltas y se quedan libres. Le dicen, te quedas libre. Bueno, me quedé libre y vos te sentís mal. Ahora, cuando volvés a tu casa y ves que tenés que rendir todas las materias o tenés que cursar otra vez el año, ahí tomás conciencia. Sí. Si cuando uno dice, hay 50% o más de inflación, si los jubilados que cobraban $600 ahora cobran menos de 300, la mínima de los jubilados. La gente que debió mudarse y volver a la casa de sus padres, o muchachos que venían a estudiar y ahora duermen 5 donde teóricamente podían dormir 2 en un departamento, si es que pueden seguir viniendo. Ese es el impacto, ¿no? Y no es inmediato, ni es el gesto, ni es el número, sino la vida, lo cotidiano. Y la brecha social, Pablo, porque nosotros sobre todo pensarlo en los pibes. Cada crisis de esta deja un tendal de chicos sin oportunidades. Porque por la crisis de su familia o por ellos mismos. Y después esa brecha impacta en la inseguridad, impacta en un montón de situaciones que después obviamente la sociedad las padece y están entre las prioridades de la sociedad. Bueno, por eso creo que hoy hay que enfocarse en eso, ¿no? En cómo contenemos, y eso también Rosario tiene experiencias muy positivas en ese sentido. Bien. Bueno, vamos a ir a Buenos Aires ahora, porque están ocurriendo incidentes. Gracias, Pablo, por favor, un gusto grande. Incidentes frente al Congreso. Allí está la policía, hay balas de gomas, hay, como se decía hoy a la mañana, inexplicablemente un corralito había con piedras, con cascotes que habían estado allí desde anoche, vaya a saber quién los dejó, ¿no? Y la verdad es que no hay ni identificación de organizaciones sociales, hay seguramente una situación que debería ser perfectamente manejable por la policía porque estamos viendo que no son más de 30 o 40 o 50. De este lado de acá, donde están algunas de las cámaras, no hay evidentemente efectivos policiales y detrás del vallado es donde se está haciendo la tarea de respuesta, si se quiere, a estos hombres, insistimos, más atrás se ven banderas o estandartes de algunas organizaciones políticas, pero acá habrá que ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, mientras los canales están mostrando esto que ocurre en la plaza, fuera del Congreso, dentro del Congreso está hablando el exministro de Economía, Axel Kicillof, y su discurso está siendo, ahí está, puesto en pantalla. Llevan 3 años de gobierno, rompieron todo, y el año que viene dice este presupuesto, y le leo lo que dice el presupuesto, yo no me lo creo, pero ¿sabe qué dice el presupuesto? En campaña ustedes decían, la inflación es lo más fácil de resolver, decía Macri, lo voy a resolver enseguida, y es la medida de la ineficacia y la ineficiencia del gobierno. Si le creemos al presupuesto, en 4 años, el año que viene, van a haber terminado con 217% de inflación. ¿Y sabe por qué todo el mundo habla de hiper? Porque la definición de las normas contables internacionales es que si en 3 años hay más de 100% de inflación, se llama hiperinflación. Por eso las multinacionales hablan de hiperinflación. ¿Quieren la medida de la ineficiencia de un gobierno? 217% de inflación no pasaba desde el 91.
Son el peor gobierno en términos de lo que iban a resolver en 10 minutos. Después dijo el presidente, no vamos a devaluar. Lo dijo en la campaña, no vamos a devaluar, nosotros no vamos a devaluar. 330%. De 9,50 a 40 si le creemos al presupuesto. No le cree nadie, ni Marcos Peña cuando vino acá. Pero no importa. Hicieron una devaluación tan grande como la de 2001. En 2001 fue de 1 a 4 y después bajó a 3. Ustedes de 10 a 40 y no baja más. Entonces, más devaluación, más inflación. ¿Y qué podemos decir, señor presidente, del crecimiento de la economía? Vinieron a hacer crecer la economía. Vamos a traer la estabilización, la maldición de los años impares, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel. Lo peor ya pasó. Todo eso dijeron los 4 años de Macri, dice el presupuesto. Confiesa el gobierno, mintiendo, porque va a ser peor. Pero dicen que en 4 años de gobierno encontraron la economía acá y va a estar 6 puntos abajo. Déjense de hablar de nosotros, con sus estadísticas, 4,5% anual acumulativo, en 12 años y medio creció la economía. Con sus estadísticas, ustedes le hicieron caer 6 puntos en 4 años. Rompieron todo. Rompieron todo. Y eso era... ¿Y cuál es ahora la nueva...? Ya no alcanzan las excusas. Entonces Macri dijo, pasaron cosas. No son cosas. Es la política económica de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. Eso es lo que pasó en la Argentina. Eso es lo que está rompiendo todo. Y la deuda. Basta. Recibieron, dicen que nosotros, basta de mentir para justificar esto. Había 166% deuda PBI cuando llegó Néstor Kirchner. Terminamos con 40% deuda PBI. Desendeudamos el país. Con estos números que tenemos, 75, 80 o 100%, duplicaron la deuda. Y eso es lo más triste de este presupuesto. Eso lo hace invotable, inviable políticamente a los que van a acompañar este presupuesto. Del oficialismo, del radicalismo, de otros partidos. No se puede acompañar porque dice que la economía va a caer el año que viene. Sostiene que la economía se va a achicar. Y eso no es cualquier cosa. Es que se van a perder empleos, que se va a perder consumo, que la gente va a vivir peor. Dicen eso. ¿Y qué hacen? Todas las políticas monetarias, fiscales, cambiarias son para generar más recesión. O sea que ustedes conocen lo que va a pasar el año que viene. El fondo no les da la razón. Ya dice que esto no sirve. Dijo que va a caer 1,6%, 3 veces más. Pero caiga lo que caiga, tienen el instrumento del Estado y lo usan para una sola cosa, para favorecer unas pocas empresas. Este presupuesto no tiene una medida para evitar que se pierdan fuentes de trabajo, no tiene una medida para que la gente llegue a fin de mes, no tiene una medida para que alguien en la Argentina que necesita del Estado lo tenga, no hay salud, no hay educación. Es un presupuesto de ultraajuste, es un ajuste salvaje que están haciendo. Leo algunos números porque mis compañeros de bloque van a hablar en detalle de cada punto. La educación y la cultura, 23%. ¿Cómo alguien va a votar un presupuesto que se lleva 1/4 del gasto en educación y cultura? ¿Cómo? En vivienda, un 48% menos. Iban a construir 1 millón de viviendas. Con eso, con ese verso ganaron la elección. Bajan 48%. La salud, 8%. Mata gente bajar el presupuesto de salud. 8% en términos reales. Incluso lo que decían del presupuesto social dice va a crecer 33%. Bueno, la inflación que dice este presupuesto es casi 35%. Ni siquiera para mentir son buenos. Lo único que vienen a defender no es así. Y además, si uno mira en los restantes gastos vinculados, el PAMI, el Procrear, las asignaciones familiares, todo para abajo, son 2 renglones los que crecen 33, menos que el presupuesto. Entonces, ajustan todo, agua y saneamiento, iban a hacer cloacas por todos lados, 20% cae el presupuesto el año que viene, sobre un presupuesto ajustado, trabajo, para trabajo, 30% cae el presupuesto. Hacen bien en no defender esto, es un desastre. Es la antipolítica. Están retirando al Estado de donde se necesita. Porque además yo decía, y me equivoco, no es un ajuste salvaje. Es salvaje, pero selectivo. Austeridad para unos, despilfarro para otros. El único renglón del gasto que crece, y fuerte, 48% intereses de deuda.
Miren cómo hasta la mentira ya se come la cola. Ustedes dijeron que tomaban deuda y tomaron 100.000 millones, nos endeudaron hasta acá. Para nada, no está en ningún lado. Era solo para no ajustar, para el gradualismo. 2 años y medio con ese verso, 100.000 palos. Que mentira, se fueron en la fuga, se fueron en la bicicleta, pero decían, es para no ajustar. Y ahora ajustan porque se endeudaron. Entonces parece chiste. Doble fracaso, mala política, mal aplicada y con desviación de fondos permanente. 48% crecen los intereses de deuda por la deuda que ustedes contrajeron. Y en números, para lo que le gustan esos números, el ajuste, 487.000 millones de pesos. Los gastos en deuda, 596.000. Quiero que quede claro, cada peso que no hay en salud, cada peso que no hay en educación, cada peso que no hay en obra, cada peso que no hay en cloaca, cada peso del despido de un empleado público, cada centavo se va a la canaleta de la deuda externa, de la fuga, de la timba. Ahí está. No faltan los recursos, los tienen, los usan mal, se los dan a los que más tienen. Y le quiero hablar a todos los que están escuchando de qué se trata este presupuesto, porque afecta a cada uno de los argentinos. No crean que esto es un montón de planillas que discutimos acá. Cuando el año que viene no puedan pagar la luz, no puedan pagar el gas, no puedan pagar los sectores medios, ¿cuánto les mintieron? La prepaga, la telefonía celular, la escuela de los chicos, el alquiler, la cuota del auto. Bueno, todo eso que no está se va a ir con este presupuesto, con estas políticas. A los jubilados ya les sacaron, les habían prometido un 82. ¿Sabe qué fue el 82? Que a los nuevos jubilados que no pueden hacer los aportes le van a pagar del 100 que correspondía un 80, crearon jubilados de segunda. Y ahora esos jubilados de segunda en el presupuesto, la famosa PUAM, no se la van a dar si tiene un trabajo. Bueno, ahí estaba el discurso del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que si ustedes están desde el comienzo del programa junto a nosotros, en alguna medida expresa lo contrario a lo que decíamos, ¿no? Cómo no hay ningún legislador o ningún dirigente de la oposición que diga lo que tiene que decir, ¿no? Porque uno ve a algunos otros, algunos fotografiados, otros en reuniones de A4 como para jugar al truco, otros negociando, otros acompañando en viajes, que evidentemente están calculando cómo les iría, cómo les puede llegar a ir, lo que conviene más que lo que corresponde, y el temor ante la eventualidad de un carpetazo, ¿no? O de conocerse alguna historia que evidentemente no quieren que se conozca. Esta es parte sustancial del problema, independientemente de las definiciones políticas o ideológicas que cada uno de nosotros tenemos. Es evidente que lo que dice Kicillof lo respalda no solo con conocimiento y experiencia, sino con esa perspectiva de poder hablar como está hablando y como uno esperaría que hablaran otros dirigentes, también opositores, que tengan un pensamiento contrario a lo que es la política del gobierno, de la del ajuste, la del retroceso, como les decía yo, sin la solvencia técnica ni teórica de Kicillof, de todos los rubros, en todos los frentes, salvo el tema de los intereses de la deuda, que crece prácticamente el 50%. Mañana, por supuesto, estará compartido el tema de los discursos de los legisladores con las imágenes que acompañaban mitad de pantalla y que ahora están efectivamente poblando a pleno, que es la represión en el Congreso a un grupo de encapuchados que suele haber siempre y en cada una de esas manifestaciones o en cada uno de los actos donde se congrega mucha gente. Algunos espontáneamente, otros van allí exclusivamente a generar desorden y disturbios, pero como decíamos antes, ¿no? Que el árbol no nos tape al bosque y que tengamos la posibilidad de separar, ¿no? De discernir lo que uno realmente considera importante y además es relevante para todos nosotros, que lo que acompaña precisamente todo ese circuito. Mañana vamos a estar, hay perspectivas, bueno, vamos a ver cómo se encuadra la programación, ¿no? Teniendo en cuenta algunas situaciones particulares de las empresas de televisión, pero mañana vamos a estar probablemente a partir de las 2 de la tarde. Y el viernes vamos a tener tertulia otra vez, aun cuando hayamos tenido esta el lunes, junto a Oscar Bertone y a Leo Richardino. Los temas que vamos a ir desarrollando de aquí en adelante estarán relacionados, por un lado, con lo que será el tratamiento en el Senado del presupuesto, donde hay algunos legisladores que ya han adelantado que no va a pasar y que, evidentemente, si no pasa y es rechazado, veremos cuál es el trámite parlamentario a seguir,
porque hay como una exigencia efectivamente del Fondo Monetario Internacional para liberar tramos de ese crédito a que el presupuesto ciertamente esté aprobado. Y lo otro que va a asignar la política de aquí hasta un hito o una reunión fundamental es la reunión del G20. Esta reunión de países del mundo, del grupo de 20 países que son las economías más poderosas, de la que Argentina es anfitriona y que, por cierto, va a tener un blindaje absoluto con operativos, con seguridad, pero también hay que decir esto. El último, creo que encuentro del G20 fue en Hamburgo, ¿no? En Alemania, donde gobierna Merkel desde hace muchos años, donde los alemanes, como ustedes saben, son alemanes, muy rígidos, muy estrictos, y hubo desmanes. Siempre ocurren estas cosas. Digo, para no extremar los temores, para no magnificar algunas situaciones, ¿no? Desde ya que lo ideal sería que no ocurriera nada de eso y podamos tener esa reunión también, que creo que va a ser un punto de inflexión en la política argentina de ahí en adelante, hasta final de año. Volvemos mañana, nos hemos excedido. ¿Qué dice la pantalla? 14:44. Y conectamos directamente con Ciudad de Buenos Aires, donde los colegas de la Gerencia de Noticias de Telefe, Nicolás Repeto y todo su staff, continuarán con la programación que en este caso hace eje en los incidentes en las adyacencias del Congreso Nacional y también en el debate en la Cámara de Diputados. Por nuestra parte, será hasta mañana. Chao.